Bueno, dice la palabra de Dios en Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo número 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, hemos leído esta mañana de esta carta que Pablo envió a los filipenses. Había, hermanos, entre la iglesia de Filipos y Pablo una relación especial. Y es que la carta, o más bien la iglesia de Filipos, era la iglesia que todo el tiempo había estado pendiente del sostenimiento material del apóstol Pablo. Esto le permitía a Pablo, como él mismo lo dice en su segunda carta a los Corintios, servir a otras iglesias sin recibir absolutamente nada de ellos. Por ejemplo, Pablo decía que una de las normas de su vida era nunca recibir ningún tipo de ayuda de parte de la iglesia de Corinto, que era una iglesia rica porque estaba ubicada en una área rica también, una zona rica de mucho comercio. Pero aunque los corintios hubieran perfectamente cubierto las necesidades del apóstol, él había renunciado a recibir cualquier ayuda de ellos, porque esta era una iglesia que tenía muchos conflictos internos, y además de eso, muchos de los enemigos que Pablo tenían se cobijaban ahí bajo la iglesia de Corinto, y Pablo no quería darles ninguna razón para que lo criticaran aún más, y por eso es que él trataba de, más bien nunca recibía nada de parte de los corintios. Sin embargo, él sí recibía de los filipenses, y de esa manera él podía predicar el evangelio a los corintios sin recibir absolutamente nada de ellos. Ahora, como el mismo Pablo lo dice acá, realmente la carta a los filipenses no es nada más que una carta de agradecimiento de Pablo por la ayuda que los filipenses le habían enviado. Pero como él lo explica, y lo hemos leído ahí en el versículo 10, cuando dice que les había faltado la oportunidad para hacerlo. A veces porque Pablo estaba en una ciudad y luego se trasladaba a otra, o a veces porque Pablo mismo estaba pasando situaciones de persecución. No siempre era fácil para la iglesia de los filipenses poder hacerle llegar a Pablo la ayuda que él necesitaba. De manera que había ciertos periodos en los cuales
Pablo no recibía nada. Obviamente los filipenses lo que hacían era que ese dinero que no le lograban enviar, quizás porque no había alguien, porque habían perdido el contacto, porque no sabían dónde Pablo estaba, o porque él estaba sufriendo algún momento de persecución, les impedía enviarles el dinero. Pero lo que ellos hacían era que lo iban guardando, lo iban guardando, lo iban guardando, y a la primera oportunidad que tenían de contactar a Pablo, le hacían llegar entonces todo lo que habían guardado hasta ese momento. Esto producía que en la vida de Pablo realmente él no tenía un ingreso permanente, sino que más bien dependía de las circunstancias el que él pudiese tener esa ayuda o que no la tuviese. Así las cosas, Pablo tenía que vivir dos situaciones extremas dentro de su vida. Por un lado, él dice que había momentos en los cuales él vivía en escasez, pero luego había momentos en los cuales él tenía abundancia. Entonces la vida de Pablo se movía como un péndulo de un extremo al otro. Había momentos de escasez donde él dice que incluso pasaba hambre, es decir, que llegaba a puntos en los cuales ni siquiera podía comprar para comer y no le quedaba más remedio que vivir hambre. Pero luego había momentos en que los filipenses lograban enviarle lo que él necesitaba, y probablemente allí iba acumulado lo que ellos habían guardado por algún tiempo y no le habían logrado hacerle llegar. Entonces él llegaba al otro extremo, que era donde él vivía en abundancia. De hecho, cuando él escribe esta carta, él lo dice que había recibido todo lo que los filipenses le habían enviado, y en ese momento que él escribe la carta, él dice: estoy lleno, tengo abundancia, todo lo he recibido. Es decir, que esta carta es escrita en un momento cuando él tenía una gran abundancia, porque los filipenses le habían hecho llegar aquello que habían acumulado por meses, quizás sin tener la oportunidad de hacérselo llegar. Por eso Pablo dice: ustedes todo el tiempo han estado pendientes de mis necesidades, solamente que no habían tenido la oportunidad de enviármela, pero ahora la tuvieron. Ahora, Pablo dice: yo no estoy diciendo esto como una queja, tampoco lo estoy diciendo porque en este momento tenga escasez, porque en ese momento él no tenía escasez, era lo contrario, tenía abundancia. Es decir, él está diciendo: lo que escribo, hermanos, lo que les digo, no lo digo porque haya tenido situaciones difíciles, porque para Pablo, y este es el punto, hermanos, él vivía por sobre las situaciones que muchas veces para nosotros son quizás nuestra más grande preocupación, porque a veces nos preocupamos por las situaciones económicas de escasez que vivimos, o a veces nos afanamos por la gran abundancia que tenemos. Pero Pablo dice: yo no hablo ni escribo por eso, porque tenga escasez. Y dice estas palabras importantes: porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si la situación era de escasez,